Padre bueno que moras en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias una vez más porque nos has permitido estar en las primeras horas de tu día santo en tu casa de oración. Es un privilegio para nosotros estar aquí, Señor, y por eso queremos darle la gracia y suplicarle que su Espíritu Santo descienda de una manera especial sobre cada uno de nosotros y que nuestra mente puedan estar atentos para escuchar su palabra y que para que así lo que usted vaya a decirnos esta noche nosotros podamos ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por su infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Apocalipsis. Anoche hablábamos sobre el mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje importante que nosotros debemos proclamar en los últimos días. Y si nosotros nos ponemos a ver todos los acontecimientos que está pasando en el mundo, y si ponemos a estudiar las profecías, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar sobre el final del conflicto entre Jesús y Satanás. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros involucrados, ¿verdad? Pero qué bueno que Jesús está de nuestro lado. Así que hay un texto bíblico que fue el texto que cogimos para darle entrada y este texto dice algo interesante. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De cuál ellos? De los redimidos, de los salvados. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios va a juzgar todos los ojos de las lágrimas de ellos. ¿En qué momento? En su segunda venida, cuando venga. Dios va a secar nuestras lágrimas. ¿Y por qué nosotros vamos a llorar? Vamos a llorar por algunas cosas. Porque vamos a ver la tierra arder. Porque también vamos a ver que muchas personas que estaban a nuestro alrededor, que en un momento dedicaron su vida a caminar con Cristo, pero se descuidaron, se apartaron y al final no se prepararon. Por eso, tú y yo debemos de poner mucha atención a este asunto. Porque Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Y vendrá a buscar a aquellos que se están preparando y que están formando un carácter semejante al de Cristo. Pero este conflicto que se está llevando a cabo es entre el bien y el mal. Y tú y yo
estamos involucrados, estamos en el medio de ese conflicto. Y hoy este conflicto lo estamos viviendo y lo estamos viendo dentro de nosotros. Porque déjame decirte, hay dos naturalezas. Y está en nosotros esa dos naturaleza. Hay un niño Jesús que nosotros llevamos dentro. Pero también dentro de nosotros hay un diablito. Y eso tú y yo debemos de tenerlo claro. Ahora, hay uno que debemos de alimentarlo más que el otro. Y esa es la naturaleza de Cristo. Esa es la naturaleza que tú y yo debemos de alimentar. Si tú y yo queremos salir victorioso en este conflicto, debemos de llenarnos de Cristo. Y yo quiero que veamos a través de la Biblia un conflicto que hubo entre Jesús y Satanás. Y allí, en esta escena, hubo una batalla fuerte. Pero al final Cristo salió victorioso. Por eso es que tú y yo debemos de aferrarnos a Cristo. Vamos al libro de Mateo. Vamos a ver este conflicto. Y aquí está la base de tú y yo prepararnos para el cielo. No estamos jugando con la salvación. Porque muchas veces pensamos que detenernos un ratico y disfrutar un poco en las cosas pasajeras de este mundo no es nada. Eso es lo que muchos pensamos. Y por eso cuando Satanás llega y nos acecha y ves cuáles son las cosas que nos pueden hacer desviar nuestra mente de Dios, entonces comienza por ahí. Y comienza a ganar terreno. Y cuando nosotros queremos darnos cuenta, estamos más lejos de Jesús de lo que más pensamos. Y así es que Satanás comienza. Él vive acechándonos todos los días para ver cuál es nuestra debilidad. Y en este conflicto, tú y yo no podemos descuidarnos de la naturaleza de Cristo. Porque si nos descuidamos de la naturaleza de Cristo, entonces Satanás va a ganar terreno en nuestro corazón, en nuestra vida. Y le vamos a poner más asunto a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Que es lo que hoy en día está pasando con muchos de nosotros. Pero cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 3, vemos que termina allí una escena donde Jesús fue bautizado. Pero en el capítulo 4 comienza este conflicto. Comienza esta guerra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4, comenzando desde el versículo 1, dice: entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el desierto a donde nosotros vamos a ser tentados? El mundo. Pero dice aquí que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
Porque iba a ser tentado ¿por quién? Por Satanás. Iba a comenzar este gran conflicto. Pero dice el versículo 2. Pero después de ayunar durante 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con Cristo? ¿Cuándo a nosotros nos da hambre? Cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios. Porque aquí estamos hablando en términos espiritual. Y Cristo había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, orando y hablando ¿con quién? Con su Padre. Aunque Jesús en ese momento era Dios, pero también era 100% ¿qué? Era humano. Dice el deseado de toda la gente, en el capítulo La Tentación, que Jesús, cuando fue tentado, tenía su naturaleza humana 100% y que no usó ninguno de su poder de Dios, porque era una batalla que él tenía que enfrentar con Satanás y tenía que vencer. ¿Podemos vencer tú y yo? Podemos vencer. Y aquí comienza la guerra. Versículo 3. Fue una guerra de Biblia en mano. Porque Satanás peleó con Cristo con la Biblia. Le sacó la Biblia del contexto, pero Jesús agarraba, como estaba lleno de Dios, como estaba lleno del Espíritu Santo, agarraba y volvía y la ponía en su contexto. Pero Satanás, ¿qué volvía a hacer? Volvía y la sacaba del contexto. Pero como Cristo estaba lleno de Dios, volvía y la ponía en su contexto. Y ahí radica el problema de nosotros. Como no estamos llenos de la palabra de Dios, cuando nos llegan las pruebas, cuando nos llegan las dificultades, entonces ahí flaqueamos. Y dice el versículo 3. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan ¿en qué? En pan. Inteligente Satanás. ¿Qué era lo que Jesús más necesitaba en ese momento? Tenía hambre, lógico. 40 días sin comer nada. Mucha hambre. Si yo comí hoy a las 2, llegué del trabajo, me bañé y cogí para acá, no he cenado, tengo hambre. ¿Por qué lógico? Y Jesús le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero miren lo astuto que es Satanás. Le busca un salmo muy bonito que todo el mundo, son pocos los que no se saben ese salmo. Y mucho en su casa vamos y tiene la Biblia abierta con ese salmo. ¿Qué salmo ustedes creen que yo le estoy hablando? Salmo 91. Y agarra y le coge el Salmo 91:11 y mire lo que le dice. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo:
si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que Cristo está, a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dice eso Salmo 91:11? Agarra y se lo saca del contexto. Y eso es lo que muchos de nosotros ya hacemos. No es nada yo agarrar por ejemplo, nosotros los hombres, no es nada yo agarrar y comerme una carnita de cerdo. Nadie me está viendo. O hablar una mentira. Nadie nos está viendo. O déjame yo ponerme las uñas bonitas y pintármela de otro color. Eso no es nada. O usar un poquito de pintalabio. No es nada. Para ti no es nada. Pero para Dios es mucho. Porque si Dios dijo no, es que es no. Un pretexto. Lo que utilizó Satanás. Saca el texto de su contexto para convertirlo en ¿qué? En un pretexto. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios, le agarra el texto y se vuelve y se lo contesta en un contexto, y le contesta con el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. Le dice: y Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Agarró a Deuteronomio capítulo 6 verso 16 y se lo introdujo en el contexto. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando Satanás nos pone en nosotros en la mente, no es nada que yo vaya y haga esto en el día santo. Eso es por hoy nada más. Pero no olvidamos de que los ángeles están escribiendo todo lo que nosotros hacemos. Miren, yo estudiando el deseado de toda la gente, encontré algo allí interesante del atrevimiento de Satanás hacia Jesús. Deseado de toda la gente, en la página 92, dice allí la pluma inspirada, de que Satanás se atrevió de decirle a Cristo: mira, a mí me dijeron que del cielo desterraron un ser y ese ser se me parece a ti. Qué atrevido. Diciéndole eso a su propio creador. Porque aunque Jesús estaba 100% humano, fue Jesús quien creó ¿a quién? A Satanás. Él fue que creó a Lucifer. Claro, creó un ángel de luz. Pero su arrogancia, dice el libro de Ezequiel, que su arrogancia lo llevó a convertirse en Satanás. Pero la guerra no se quedó ahí, no se quedó ahí. Inmediatamente Jesús vuelve el texto que estaba fuera del contexto y se lo introduce en el contexto. Él dice: pero entonces tú quieres que nosotros sigamos batallando con la Biblia. Tú sabes de Biblia, yo también sé de Biblia. Porque Satanás se pasa el día entero estudiando y buscando la forma de cómo engañarnos a nosotros.
y con lo menos insignificante, cuando tú y yo nos venimos a dar cuenta, estamos más lejos de Cristo de lo que nosotros pensamos. Somos débiles. Pero para poder hacernos fuerte, debemos de llenarnos de la palabra de Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adora. Yo, mientras le daba un recuento a este capítulo, allí yo analizando y decía: wow, ¿qué le mostraría Satanás a Jesús en esta escena? Es una de las primeras preguntas que le voy a hacer a Cristo. Muéstrame ese video. Déjame ver qué fue lo que Satanás te mostró en aquella escena. Porque debería de ser algo grande para poder convencer al Hijo de Dios. Y aquí está la clave de tú y yo vencer. Es verdad que el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10, habla allí de la resistencia que nosotros debemos de tener al diablo y huir. Pero en este texto que Jesús le citó a Satanás, está la clave de tú y yo poder mantenernos firmes y llegar al cielo. Y es el ideal de Dios. Es el ideal de Cristo. Por eso Cristo se afianzó y su palabra siempre fueron firmes. Y a pesar de que sufrió lo que no debía de haber sufrido, porque nos tocaba a ti y a mí sufrirlo, pero Él por amor a ti, por amor a mí, lo sufrió. Todo esto te daré si postrado me adora. ¿Cuántas cosas nos ha mostrado Satanás a nosotros? Y muchas veces, sin querer, tú y yo le damos adoración a Satanás, pensando en que estamos dándole adoración a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero miren qué linda respuesta le dio Jesús a Satanás. Y es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos de hoy en adelante. Yo me imagino cómo estaban los ángeles allí en el cielo, esperando que el Padre le dijeran: vayan, llévenselo lejos. Pero yo sé que ellos también en su mente decían: pero la batalla es Él que tiene que ganarla. Esa batalla es de Él. Entonces Jesús les respondió, citándole a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Entonces Jesús les respondió: vete, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirá. Wow, qué palabra.
Y yo me imagino que los ángeles allá estaban celebrando ese triunfo de Cristo. Asimismo se sienten los ángeles cuando Satanás quiere poner tropiezo en medio de nosotros y nosotros le decimos a él: apártate de nosotros, Satanás, porque en nosotros solamente vive Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué pasó con el diablo? Entonces el diablo lo dejó. ¿Y saben qué pasó? Termina diciendo el texto 11 que los ángeles se alegraban y le servían. No hay una cosa más hermosa cuando tú ganas una batalla, cuando tú ganas un campeonato. ¿Qué tú haces? Tú celebras. Y los que están a tu favor también celebran. Porque es una maravilla cuando uno gana algo. Porque cuando yo voy a la universidad, se me presentan muchas dificultades en el camino, muchas piedras. Pero como Dios me va ayudando, la voy quitando una a una. Pero cuando llega el día de la graduación, ¿cómo me siento? ¿Se dan cuenta ahora de Apocalipsis 21:4? ¿Ven la esencia de Apocalipsis 21:4? Después que tú y yo hemos pasado tanto en este mundo, después que tú y yo hemos batallado tanto en este mundo, hemos tropezado muchísimo en este mundo, terminamos nuestra vida agarrado con Cristo. Pero al ver a Cristo en la nube de los cielos, nuestros ojos serán enjuzgados y esas lágrimas serán secadas. Y termina diciendo el texto de Apocalipsis 21:4: y ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte. Y si no va a haber tristeza, si no va a haber llanto, si no va a haber dolor, si no va a haber muerte, entonces ¿qué va a haber? ¿Qué pasó con la escena de Cristo al final del conflicto? Hubo alegría. Dios quiere alegría en nuestras vidas. Nuestra vida de hoy en adelante tienen que ser diferentes. No importa que el vecino te diga a ti: tú estás loco, ¿cómo llega al cristianismo? No le haga caso al vecino, hazle caso a Cristo. Yo estoy joven y tengo que disfrutar, tengo que gozarme de la vida. No le haga caso a lo que Satanás te diga. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo: que nadie tome un poco que tu juventud, sino tú sé ejemplo en palabra, en hechos, no solo contigo mismo, sino también con los que están contigo, con los creyentes de tu fe. Dios, en su misericordioso amor, nos dejó un manual de instrucciones. Y ese manual de instrucciones, Jesús se llenó tanto de ese manual que cuando vino esa batalla con este manual, venció. Y si Cristo venció, tú y yo también podemos vencer.
que Dios pueda bendecirnos en esta noche. Y quiera Dios que tú y yo de aquí salgamos diferente, salgamos llenos de Cristo, y que las cosas que yo aparentaba que estaba haciendo, que estaban bien, decirle: Jesús, yo quiero que tú me ayudes a vencer así como tú venciste. Y de seguro que Jesús te va a ayudar a vencer. No hay problema tan grande que Cristo Jesús no pueda resolver. Señor, pero yo oro todos los días y todavía el problema sigue. Sigue revisando tu vida, que todavía en algo tú estás fallando. Ponte de pie, porque verdaderamente Jesús quiere que tú y yo seamos diferentes. Y quizás algunos no pudieron venir durante esta jornada de 10 días de oración. Pero si hoy tú estás aquí, si hoy tú estás ahí detrás de una pantalla escuchando la voz de Dios, es porque Dios quiere que tú seas diferente. Es porque Dios quiere que tú salgas victorioso al final de este conflicto. Es porque Él quiere que cuando se suene la trompeta, tú estés allí inscrito en el libro de la vida y sea de los que asciendan con Cristo al cielo. No hay otro momento. No habrá más escena. La escena es ahora. El momento de tú y yo cambiar es ahora. No hay otro. Porque tú y yo podemos contar todo lo que nos ha pasado desde hoy hacia atrás. Pero en lo adelante solamente Cristo Jesús lo conoce. Por eso debemos de entregar nuestra mente por completa a Cristo. Vamos a orar de